Saludos, en este nuevo tutorial te mostraré 6 preguntas que tienes que saber en inglés y por supuesto te daré sus respuestas. Muy bien, la primera pregunta es, question number 1, la primera pregunta es, what do you do? Pero para responder a esta pregunta tienes que tener en cuenta que algunas acciones van a cambiar según la persona. Por ejemplo, como puedes ver acá, para las personas él, ella y eso, cuando te refieres de una cosa, te refieres a una cosa o a un objeto, o cuando hablas de forma impersonal, vas a tener que cambiar las acciones. Puedes ver aquí en el ejemplo, en la mayoría de los casos tienes que agregar S, en otros casos IES y en unos ejemplos puede ser ES. Unos ejemplos para hacer esto, para responder, pueden ser I learn English, esa es la opción número 1, y la opción número 2, I always study English. Vamos con la pregunta número 2. What are you doing? Pero para responder a esta pregunta tienes que tener en cuenta que debes conocer la conjugación o los cambios, las transformaciones de to be en presente, que puedes ver que, como puedes ver aquí, esto va a cambiar según las personas. Puedes ver que para I es am, para las terceras personas es y para el resto are. Bien, ejemplos de respuestas para esta pregunta pueden ser, en la opción número 1 puede ser I am learning English. En la segunda opción puedes ver que vemos ya una contracción acá que dice I'm learning English. Bien, la tercera pregunta es esta, what do you do? Y ya empezamos con preguntas del pasado. Pero debes tener en cuenta que para las acciones en pasado tenemos dos grupos, regular y irregular. Bien, opciones de respuesta serían en este caso I learned English. Estas respuestas serían I learned English or I went to my house. Puedes ver que ya usamos dos acciones diferentes, una es regular y la otra irregular. Para la pregunta número 4 vemos que dice what were you doing? Teniendo en cuenta esta pregunta debes considerar lo siguiente. Debes conocer, previamente veías el verb to be, la acción to be en presente, ahora tienes que conocer la acción to be en pasado, que puede ser más sencillo porque solo hay dos formas, was and were, según las personas. Los ejemplos son I was studying English, I was studying English. Y la segunda, we were studying English. La siguiente pregunta tiene que ver con el futuro, what will you do? Y sus opciones de respuesta, I will learn English or I learn English, las contracciones que son muy usadas en inglés. En esta última pregunta vemos que también se trata del futuro, what are you going to do? Debes notar que este futuro es más de planes, puedes usar cualquiera, este futuro going to es más de planes, mientras que el futuro de will sería más de futuro inmediato, por así decirlo. La pregunta es, what are you going to do? Y ejemplos serían I am going to study English or I'm going to study English, de nuevo con la contracción. No solo basta saber estas preguntas, sino que hay muchas otras que debes considerar si quieres aprender y hablar con comodidad y tranquilidad en inglés. Opciones de preguntas serían como what's your name? Tienes en esta página globalexam.com, tienes diferentes ejemplos. Solo la primera sería what's your name, también tienes what's your name, las más clásicas y más principales, básicas que te enseñan cuando estás aprendiendo. Where are you from? Where were you born? Es el pasado. Where do you live? How old are you? Se pregunta demasiado. What do you do? La que veíamos previamente. What are you doing? De nuevo. Hi, how are you? Are you ready? Muy bien, y eso ha sido todo por este video. Espero hayas aprendido algo. Si así fue, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que recibas más contenido como este. See you next time.